Historia de un chico que buscaba la verdad. Cuando Mijail cumplió 3 años, su madre se casó por segunda vez. Desde ese momento, siempre hubo junto a él un hombre al que llamaba papá. El padrastro lo cuidaba, lo educaba, le enseñó a andar en bicicleta, lo llevaba a la escuela y siempre estaba a su lado. Nadie le dijo jamás al niño que ese hombre no era su padre biológico. Pero desde muy pequeño el niño sentía que entre ellos había una especie de muro invisible. No podía explicar esa sensación, pero a veces notaba que físicamente no se parecía en nada a su padre, y algunos parientes se quedaban extrañamente callados cuando la conversación tocaba su primera infancia. 5 años después de la boda, sus padres tuvieron una hija, su hermanita menor. Fue el primer hijo en común de su madre y su padrastro. Años más tarde, nació un hermano menor y después otra hermanita. La casa se llenó de risas infantiles, cuidados y momentos felices. Aunque el niño era el mayor de la familia, nunca dividió a sus hermanos entre de sangre y medio hermanos. Para él todos eran las personas más cercanas que tenía. Ayudaba a su madre, protegía a los menores, jugaba con ellos y trataba de ser un ejemplo para ellos. Sin embargo, con cada año que pasaba, la sensación de que le ocultaban una verdad importante se hacía más fuerte. Cada vez se preguntaba más, ¿por qué no se parecía en nada a su padre? ¿Por qué algunos parientes hablaban del pasado con tanto cuidado? Pero cada vez apartaba esos pensamientos, sin querer hacerle daño a su familia. Todavía no sabía que le esperaba un descubrimiento que cambiaría para siempre su forma de ver su propia vida. Cuando el chico estaba en 10.º grado, tenía 16 años. Con los años se había acostumbrado por completo a considerar al padrastro como su padre, aunque esa extraña sensación interior nunca desapareció del todo. A veces se sorprendía pensando que no sabía algo sobre su pasado, pero trataba de no darle vueltas. Un verano fue con su tío, el hermano de su madre, a ayudar con las tareas del campo. Después del trabajo decidieron ir a la baña. El tío bebió más de lo habitual, se puso hablador y empezó a recordar el pasado de la familia. De pronto miró a su sobrino, y tras un suspiro pesado le dijo, ¿sabes que tu padre no es tu padre biológico? El chico se quedó paralizado sin entender de qué hablaba su tío. ¿Cómo que no es mi padre?, preguntó en voz baja. El tío se dio cuenta de que había hablado de más. Su rostro cambió al instante. Olvídalo. No dije nada. No es asunto mío. Pero ya era tarde. Esas palabras parecieron partir en dos el mundo que conocía el chico. Todas esas sensaciones extrañas que lo habían acompañado desde la infancia, de pronto cobraron sentido. Recordó cómo notaba rasgos que no coincidían, cómo los parientes a veces cambiaban bruscamente de tema cuando se hablaba de su primera infancia. Pasó toda la noche sin poder dormir. En su cabeza daban vueltas decenas de preguntas. ¿Por qué nadie le había contado la verdad? ¿Quién era su verdadero padre? ¿Por qué todos habían callado tantos años? Al día siguiente, el tío, ya sobrio, trató de hacer como si nada hubiera pasado. Pero el chico ya no podía vivir como si no hubiera escuchado nada. Comprendió que había llegado el momento de saber la verdad, por dura que fuera. Después de hablar con su tío, el chico sintió que ya no reconocía su propia casa. Caminaba por las habitaciones, escuchaba las voces de siempre, veía a su hermano y hermanas menores, pero por dentro no dejaba de sonar la misma pregunta. ¿Por qué durante tantos años no le habían dicho la verdad? Unos días después estalló otra pelea en casa. El padrastro llegó tarde, borracho, y empezó a discutir con la madre. Las voces subían de tono, y el chico, al oír llorar a su madre, salió corriendo de su cuarto. Se puso entre los dos, tratando de detener la pelea. «Basta, no hace falta», dijo, pero el padrastro lo empujó bruscamente. Por la sorpresa, el chico retrocedió. En ese momento comprendió que tenía miedo de quedarse en casa. Rápidamente armó una mochila. Algo de ropa, cuadernos del colegio, el teléfono y algo de dinero. Su madre intentó decir algo, pero él ya no podía seguir en medio de ese ruido y esa tensión. Durante varios días vivió en casa de su mejor amigo, Oleg. Oleg no le hizo preguntas de más. Simplemente le dio un lugar en el sofá, le dio de comer y le dijo, «Quédate el tiempo que necesites». Esas palabras fueron su primer apoyo. Después se enteraron sus abuelos, los padres de su madre. Fueron ellos mismos a buscarlo. «Vamos a casa», dijo el abuelo en voz baja. En su casa reinaba la calma.
La vieja vivienda, el olor a té, la voz tranquila de la abuela y las manos del abuelo, que siempre sabían calmarlo. Por primera vez en mucho tiempo, el chico se sintió a salvo. Todavía no sabía cómo serían de ahí en adelante sus relaciones con su madre, con el padrastro y con toda la familia. Pero fue justo en casa de sus abuelos donde comenzó una nueva etapa de su vida. La etapa en que poco a poco aprendió a vivir sin miedo y a buscar la verdad sobre sí mismo. La mudanza a casa de sus abuelos marcó una nueva etapa en la vida del joven. Lo rodearon de cariño, lo apoyaron en todo y lo ayudaron a creer en sí mismo. A pesar de las dificultades vividas, no se llenó de resentimiento y decidió construir su futuro con sus propias fuerzas. Al terminar la escuela, decidió con firmeza dedicar su vida a la carrera militar e ingresó a una academia militar. Los estudios no le resultaron fáciles, pero gracias a la disciplina, la constancia y el esfuerzo pronto se convirtió en uno de los mejores cadetes. Nunca buscó el camino fácil, siempre fue exigente consigo mismo y ayudaba a sus compañeros. Como resultado, se graduó de la Academia Militar con honores. Al terminar sus estudios, el joven oficial fue destinado a una unidad militar. Desde los primeros días demostró ser un comandante competente, responsable y de principios firmes. Sus subordinados lo respetaban por su sentido de la justicia, y sus superiores valoraban su profesionalismo, su disciplina y su capacidad para tomar decisiones en situaciones difíciles. Durante sus años de servicio, realizó varios cursos de capacitación, cumplió con éxito las misiones encomendadas y recibió numerosos reconocimientos y felicitaciones. Gracias a sus conocimientos, su dedicación al trabajo y su entrega a la profesión militar, fue ascendiendo de forma constante, ocupando cargos de mayor responsabilidad. Cada nuevo rango y cada nuevo destino fueron el resultado de su propio esfuerzo. Nunca olvidó lo que había tenido que atravesar en la infancia. Y precisamente esas pruebas lo hicieron más fuerte. Le enseñaron a valorar a la familia, la lealtad y el honor. A pesar del ritmo exigente del servicio, una vez al año el mayor siempre tomaba vacaciones y volvía a su ciudad natal. Con los años, esto se convirtió en una tradición inquebrantable. Lo primero que hacía siempre era ir a ver a sus abuelos maternos. Fueron ellos quienes se convirtieron en su verdadero sostén en el momento más difícil de su vida, quienes lo acogieron en su casa y lo ayudaron a recuperar la confianza en sí mismo. Cada reencuentro estaba lleno de conversaciones cálidas, recuerdos y alegría sincera. Para ellos, él siempre sería el nieto querido, y para él, ellos eran personas a quienes estaría eternamente agradecido. Después de eso, sin falta, visitaba a su madre. A pesar de todo lo ocurrido en el pasado, nunca dejó de quererla, y entendía que ella también había tenido que atravesar pruebas difíciles. Hablaban largamente, recordaban el pasado y disfrutaban del reencuentro. Pasaba con gusto el tiempo con su hermano menor y sus hermanas, que siempre esperaban su llegada. Pero la relación con el padrastro nunca volvió a ser la misma. Se saludaban, podían intercambiar algunas frases de cortesía, pero ahí terminaba todo. Entre ellos parecía haber crecido un muro invisible que ni los años lograron derribar. El mayor no sentía odio hacia él, pero tampoco quedaba ya la confianza de antes. Los sucesos de su juventud habían dejado una huella profunda en su memoria, y no pudo olvidarlos. Cada vez que regresaba a su lugar de servicio, abrazaba a su madre, a sus abuelos, a su hermano y a sus hermanas, prometiendo volver al año siguiente. Comprendía que la familia no son solo los lazos de sangre, sino también las personas que estuvieron a su lado en los momentos más difíciles de la vida. Fueron ellos quienes lo ayudaron a convertirse en el hombre que soy.